tanto tiempo, jamás imaginaron y obviamente conocieron la realidad que hoy hemos tenido que vivir como país y en todo el mundo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde tuvimos que recurrir a la tecnología en todas las áreas del derecho y se demostró que esta herramienta efectiva lo era, respetando sustancialmente los derechos y garantías de este acusado. Dicho esto, hago hincapié a modo de ejemplo que la plataforma que ocupa hoy el tribunal para la conexión telemática Zoom fue creada recién en el año 2011 y podemos decir entonces que los juicios virtuales llegaron para quedarse, porque el derecho es evolutivo y por tanto no es malo ocupar la herramienta con la cual hoy contamos y que nos facilitan la vida. Por otro lado, su señoría, la resolución del tribunal en orden a no llevar al acusado en forma presencial al tribunal oral en lo penal a Copiapó, fue ya visto por el mismo tribunal oral. Luego, en virtud de un recurso de amparo presentado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones y finalmente resuelto por el máximo tribunal, vuestra excelentísima Corte Suprema, quienes señalaron, si me permiten, que en la especie no se denuncia una amenaza o perturbación a la libertad personal o seguridad individual del amparado Pastene Espinosa. Por el contrario, aparece que las medidas adoptadas lo fueron en resguardo de su seguridad individual. Por tanto, en ningún caso hubo un daño. ¿Cuál fue el daño que se le ocasionó a esta defensa? Y obviamente durante todo este juicio así fue. Se protegió la seguridad del acusado, por lo cual esta parte considera que el asunto quedó completamente definido y zanjado con anterioridad, incluso al juicio. Ya hubo un pronunciamiento. La persona no pudo ir presencialmente a la ciudad de Copiapó, lo vimos. Y lo vimos cuando fue formalizado. Hubo un caos cuando fue formalizado en la ciudad de Copiapó. Querían lincharlo y evidentemente eso puso en riesgo al acusado. Por lo tanto, lo que se pretendió la defensa y el propio acusado en su momento no era recomendable bajo ningún punto de vista. Y como dije, el acusado quería ser trasladado al lugar del juicio de forma presencial, pero no porque quería proteger su seguridad, sino por su narcisismo, el egocentrismo. Él necesitaba de ese caos, él necesitaba que se hablara de él, necesitaba esa pantalla, esa fama, él necesitaba el control de la situación, porque así son los psicópatas. Y Hugo Pastene Espinosa es un psicópata. Ellos no cambian su actuar con el tiempo. Se está transformando en un asesino en serie. En 6 meses cometió 3 asesinatos y lo fue perfeccionando con el tiempo, muy semejante a lo que hizo en su momento Ted Bundy en Estados Unidos, que mató más de 36 personas y terminó siendo condenado a la silla eléctrica. Excelentísimos señores, quiero decir que en Copiapó y en Atacama, en 20 años hacia atrás, jamás hubo un homicida de las características de Hugo Pastene Espinosa, y me atrevería a decir que en Chile tampoco. En cuanto a la causal de nulidad del artículo 373, letra B, cuando el pronunciamiento de la sentencia que hubiese hecho una errónea aplicación del derecho hubiese influido sustancialmente en los dispositivos del fallo, esta segunda causal se invoca en relación a la calificante de la alevosía. Y debo decir que el elemento objetivo se encuentra plenamente acreditado, esto es la indefensión misma y el actuar sobre seguro del acusado, ya que él llevó a Marina Cabrera a un lugar alejado, despoblado, lejos de cualquier auxilio, para que ella pudiera solicitar. Luego el elemento subjetivo también se verifica porque, ¿qué es sino la alevosía? El actuar, la traición, comprende una maquinación tendiente a aparentar otra, ante la víctima, una situación diversa de lo que se cree. Importa una astucia, una maña. La alevosía importa también el aprovechamiento de la confianza, de la lealtad que la víctima ha depositado en el victimario. Obrar sobre seguro importa crear y aprovechar condiciones fácticas que permiten a la gente evitar todo riesgo de su persona en la comisión de un hecho, y así lo han establecido ustedes mismos, vuestra excelentísima Corte, al referirse a la calificante alevosía en su plano de obrar sobre seguro. Señalan que el elemento subjetivo de la alevosía requiere que los agentes se hayan aprovechado o creado un estado de indefensión. Rol de ingreso 62.218 del 2020. Lo mismo entendió la doctrina, en cuanto se ha estimado que la alevosía se presenta como al momento de cometer el hecho,
el autor se encuentre sin riesgo para sí. Lo decisivo es el aprovechamiento en la creación de un estado de indefensión en la víctima. Matus Ramírez, Lecciones de Derecho Penal Chileno, tomo 1. Y fue así. Efectivamente, el acusado Hugo Pastén Espinosa se aprovechó de la sola indefensión de la víctima, Marina Cabrera Almendras. Él conocía el lugar Mina dos Selvas, donde trasladó a Marina mediante engaños, lugar que quedaba a más de 8 kilómetros de la ciudad de Copiapó, lugar que cualquier persona no puede llegar, un lugar que desde la carretera no se ve. Él trabajó 3 meses, entre agosto y octubre del 2018 en ese lugar. Llevó a una de sus amantes a ese lugar. Y ese lugar fue donde terminó con la vida de Marina Cabrera. Ahora la intención se vio en todas las fracturas craneales propinadas a Marina Cabrera. La intención de matar. 4 fracturas en el cráneo. Excelentísimos señores, esto no fue un accidente, hubo un impulso del momento. El acusado ya había tratado de engañar a Marina y a su hermana Sandra, ambas ciudadanas bolivianas que buscaban trabajo, personas humildes, que vieron en este país una oportunidad. Él la llevó a un lugar engañado donde supuestamente le daría trabajo, cosa que nunca sucedió. Y esa vez ellas se dieron cuenta y pudieron arrancar porque encontraron sospechosa la situación, como señaló la propia hermana de la víctima Marina Cabrera, la hermana Sandra Cabrera en el juicio. Ahora no deja de llamar la atención la conclusión de la defensa de que todos los delitos cometidos por el acusado fueron ocasionales. El de Susi Montalbán, el de Marina Cabrera, el de la pequeña de iniciales C y G. Por suerte digo yo que lo detuvieron porque quizás cuántos otros homicidios ocasionales pudo haber cometido. Por tanto, basta para afirmar la existencia de la alevosía cuando el estado de indefensión de la víctima fue el motivo decisivo del ataque, que de no haber existido esta indefensión, esto no se hubiese producido. Y Hugo Pastén llevó a Marina Cabrera a un lugar donde ella estaba indefensa. Por último, excelentísimos señores, debo señalar que este juicio desde el inicio del proceso de 3 años, prácticamente un poco más, cuando empezó la seguidilla de homicidios de Hugo Pastén, a principios del 2019, ha sido llevado por este abogado prácticamente pro bono. Y digo esto, señorías, porque el día 7 de agosto del 2022, día domingo, ese día yo no lo voy a olvidar. Y hay que salir del tribunal y ver al señor fiscal, Cristian González, llorando y abrazándose con la madre de una de las víctimas, de la pequeña de iniciales C y G. Más allá, la hermana de otra de las víctimas, Sandra Cabrera, una ciudadana boliviana, diciendo que en Chile se haría justicia. Toda la gente lloraba. La hermana de Susi Montalbán, afuera la gente se abrazaba. Pero esta vez la gente no lloraba de pena ni de tristeza. Lloraba de alivio, de saber que esto se estaba terminando, que por fin había justicia. Por eso, excelentísima Corte, les pido encarecidamente que rechacen el recurso de nulidad presentado por la defensa y confirmen la sentencia dictada por el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Copiapó el día 7 de agosto del 2022. Coincidentemente, Día del Niño, porque hubo un niño de 7 años, señorías, que no pudo celebrar junto a su madre asesinada de forma brutal, aberrante y monstruosa por el acusado Hugo Pastén Espinosa. Y también unos padres, su señoría, que no pudieron estar con su hija, asesinada a los 16 años, también asesinada por Hugo Pastén y muerta en la plenitud de su vida. Por tanto, pido a este excelentísimo tribunal que las lágrimas derramadas por todos los familiares y amigos de estas 3 víctimas no hayan sido en vano. Gracias, señorías. Doña Camila Morales. Gracias, presidente. Bueno, con la venia de sus señorías excelentísima, comparece Camila Morales Sepúlveda, abogada del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de la Dirección Regional de Atacama, actuando por las querellantes y acusadoras particular Sandra Lanchipa Silva, víctima 108, en el homicidio alevoso de Susi Montalbán, Juan Paredes Sandoval, víctima 108, respecto al homicidio alevoso de Marina Cabrera, y doña Jimena Godoy Rojas, víctima 108 de la adolescente de iniciales C y G. Comparezco ante su señoría excelentísima. Perdón, abogado, ¿qué significa víctima 108? ¿Qué es eso? Víctimas indirectas. Ah, ya, gracias. Sí. Es que es una jerga nueva.
Bueno, Sus Señorías Excelentísimas, comparezco ante sus señorías solicitando desde ya el rechazo del recurso de nulidad entablado por la defensa contra la sentencia dictada con fecha 7 de agosto del año 2022 por la segunda sala de Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó por los siguientes fundamentos. Voy a comenzar por hacer mis alegaciones de forma que tienen que ver con todas las causales. Y, Su Señoría, debemos tomar en consideración que la defensa opta por solicitar un recurso de nulidad entablado en las causales del artículo 373 del Código Procesal Penal, como causal principal la de la letra A y como causales subsidiarias las de la letra B. Lo anterior, Su Señoría, establece el marco de revisión de la acción impugnatoria, sobre todo si la misma defensa no está cuestionando los delitos base que configuran las descripciones fácticas que el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó establece como acreditado. Estos son 2 asesinatos y una sustracción agravada por la muerte del adolescente. Lo anterior, Su Señoría, dentro de la comprensión de que el recurso de nulidad es un recurso extraordinario y de derecho estricto, y las causales invocadas por la defensa son las que la doctrina llama genéricas. Debido a su naturaleza y disposición, hace que el recurrente sea riguroso en especificar la forma en que se encuadran las infracciones, como también el perjuicio que acarrea y la trascendencia de esto, como también a diferencia de lo que la doctrina ha señalado en las causales del artículo 374, en donde la doctrina entiende que se subentiende el perjuicio al tratarse de causas de nulidad absoluta. Al ser causales genéricas, Su Señoría, debemos estar presente o tener presente lo que señala la misma legislación procesal penal en cuanto a la nulidad y el perjuicio que debe ser únicamente reparable con la nulidad. En este sentido, el libelo impugnatorio de la defensa señala de manera textual que el tribunal competente de esta excelentísima Corte, en virtud del artículo 376 sin distinción, por ambas causales, tanto principal y subsidiaria, página 4 del texto impugnatorio, sin hacer referencia a que las causales subsidiarias que se fundan en la letra B del artículo 373 van a ser conocidas por esta excelentísima Corte por haberse radicado la competencia en virtud de la causal principal, o sea, a través de una competencia per saltum, que se genera a través de una visa atractiva de la causal principal, o por ser independientemente de conocimiento de esta excelentísima Corte. Sin hacer la distinción debida, debemos comprender que el tribunal entrega competencias a esta Corte en virtud del artículo 3 del inciso 3 del artículo 376. Y no se puede subentender cómo sucedería con las causales del artículo 374. Esta interviniente, Su Señoría, lo señala porque precisamente las causales del artículo 373 letra B disponen 2 tribunales competentes, esta excelentísima Corte o una ilustrísima Corte de Apelaciones. La diferencia de la competencia tiene que ver por los requisitos que debe cumplir de manera rigurosa el recurrente, que no es más que acompañar los fallos en que se ha establecido interpretaciones diversas para poder configurar la errónea aplicación del derecho en las causales subsidiarias. Lo anterior, Su Señoría Excelentísima, lo digo en consideración además que la sentencia que se pretende anular a través de las causales subsidiarias recae sobre un juicio que se extendió de manera práctica en casi 3 meses corridos, que consta de 560 páginas y que se pronuncia sobre la muerte de 3 mujeres con diversas calidades. Por lo que bien lo señala esta excelentísima Corte, pronunciarse fuera de los límites de las causales o pronunciarse sobre la manera en que se debe interpretar la ley penal o procesal no corresponde a un órgano jurisdiccional, sino directamente al legislador en virtud del artículo 3 del Código Civil, haciendo alusión esta excelentísima Corte en fallos anteriores al principio de garantía de independencia de los jueces y la consideración del principio de inmediación que tuvo el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó para llegar a su convicción, no pudiendo quedar sometido el ejercicio del órgano jurisdiccional a otra imposición vinculante que el peso y la fuerza de su razonamiento y a la jurisprudencia orientadora de una Corte Superior. Su Señoría, esto yo lo señalo precisamente en la fórmula o la alegación de las causales subsidiarias en torno a la letra B del artículo 373. Ahora paso a analizar cada una de las causales. Respecto a la causal principal de la letra A del artículo 373, como bien señala la defensa, es efectivo que el Tribunal Oral en lo Penal decide que el imputado, en ese entonces acusado, tome el juicio de manera remota. Esta decisión no es antojadiza por parte del Tribunal Oral en lo Penal, como ya lo señaló la defensa. Se hace en consideración a la seguridad del imputado.
Precisamente porque Gendarmería de Copiapó, el Centro Penitenciario de Copiapó, como garante de derechos del imputado, no contaba con las condiciones para poder resguardar todos sus derechos y cumplir su mandato legal, debido a la conmoción pública que causó estos horribles crímenes. En esta situación, su señoría, como bien señala la defensa, fue revisada ex ante por todas las instancias jurisdiccionales, a través de un amparo por la Corte de Apelación y luego su apelación por esta excelentísima Corte. En todas estas instancias, la sola presencialidad o la falta de presencialidad del imputado no constituía una afectación a los derechos de defensa como lo pretende señalar la defensa. Este examen fue ex ante al desarrollo de la etapa probatoria, y durante el desarrollo de la etapa probatoria, si sus señorías excelentísimas pudiesen escuchar los audios del juicio, en ningún momento se alegó por parte de la defensa alguna situación en que la falta de presencialidad del imputado pudiera afectar de alguna manera o en alguna arista el derecho a defensa. Tampoco hay ningún incidente de nulidad durante la extensión del juicio. Creemos, su señoría, que esto no es una negligencia de la defensa, sino que efectivamente no se produjo. De manera que describir ciertas situaciones hipotéticas en que hubiese dado circunstancias distintas que el imputado compareciera de manera presencial está en el campo de la especulación y no en la afectación real a un derecho de defensa, en el marco de la calidad extraordinaria de este recurso de nulidad. De esta manera consideramos que no se configuraría esta causal, por lo que solicito desde ya sea rechazada de plano. Respecto a la segunda causal, su señoría, la causal subsidiaria, la letra B del artículo 377, en torno a las calificantes por el homicidio de Susi Montalvar como de Marina Cabrera, su señoría, lo que intenta la defensa es reiterar sus alegatos de clausura en torno a esta calificante, obviando lo que señala el sentenciador en el desarrollo de esta causal directamente en la sentencia. Como bien señala la defensa, en el caso de Susi Montalbán, la calificante concurre por sus dos vertientes, obrar a traición y sobreseguro. En el caso de obrar a traición, en la página 162 de la sentencia, el tribunal expresa claramente cómo tiene acreditados los elementos tanto objetivos, que fue la acreditación de confianza entre víctima y imputado, señalando como argumentos de manera textual que para arribar a sus conclusiones comprende lo que es confianza, específicamente el contenido de conversaciones por una red social Badoo desde el año 2018 entre víctima y acusado en ese momento, en donde se puede evidenciar el trato que mantenían ambos, las llamadas periódicas entre víctimas e imputados, y precisamente que las últimas llamadas que recibe la víctima antes de su deceso son del imputado. De esta manera, el tribunal entiende que se acredita el elemento objetivo de esta vertiente de la causal. Respecto al aspecto subjetivo, el tribunal entiende desde la página 167, como queda expresado en la sentencia, que analiza estas circunstancias diversas para tener acreditado este ánimo especial de obrar a traición o sobreseguro, como es el hecho de que la víctima y el imputado se encontraban solos en el dormitorio de la víctima, que la víctima fue encontrada en una posición de indefensión, en una posición de connotación sexual, como el hecho de acreditar que la acción homicida se realiza desde la espalda de la víctima. Posteriormente, y ya bastando para acreditar la alevosía esta vertiente, en la página 168 el tribunal analiza la vertiente de actuar sobre seguro. En la página 168 del fallo, de manera textual, fundamenta esta causal en atención al estado de indefensión de la víctima y el aspecto subjetivo del conocimiento que tenía el imputado respecto de esta circunstancia. Cita y basa su razonamiento en la prueba rendida en juicio, como es la declaración del médico legista Carlos Silva, la alcoholemia que poseía la víctima al momento de su deceso, que era de 0,75 grados de alcohol en la sangre. Cita textual a este médico legista que señala, al momento del deceso, la víctima se encontraba prácticamente al borde de la ebriedad, sin perjuicio que si analizamos técnicamente la condición en que fue sometido el cadáver, no sería raro que la alcoholemia fuera más alta, porque fue sometida a una incineración, a la quema de su cuerpo. Por otra parte, analiza lo declarado por la médico Vivian Busto en torno a acreditar este aspecto subjetivo, que los tejidos, al momento de analizar la lesión que produce la muerte de la víctima, los tejidos más profundos en el cuello, es indicativo de la aplicación de una cantidad importante de energía de delante hacia atrás en la vía vital para la vida, que es el aparato respiratorio, estructuras vasculares cervicales, y esta forma de morir
según la perito, requerían de dos cosas: la aplicación de una cantidad de energía y además una compresión del cuello que se prolongue por más de 30 segundos. Fue un hecho también acreditado y en el que sustenta su convicción el tribunal que la víctima, las casas eran pareadas y los vecinos no escucharon sonido alarmante. El ingreso al domicilio del imputado fue sin fuerza. Y también debemos recordar que el imputado no prestó colaboración en la investigación y se mantuvo bajo su derecho de guardar silencio. De manera que estos elementos objetivos son los que llevan a la convicción a este tribunal. Por si fuera poco, en el considerando 22º, página 284 de la sentencia, el tribunal se hace cargo específicamente de las alegaciones de la defensa que el día de hoy en esta vista volvemos a escuchar, en el apartado 14, página 293. Analizando nuevamente el ánimo alevazo bajo sus dos vertientes y de manera independiente sus elementos tanto objetivos como subjetivos. De manera que la sola apreciación de la manera en que el tribunal debió considerar la prueba a juicio de la defensa entendemos que es su rol, es su función, pero no puede ser considerado como un error en la aplicación del derecho por el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó. En torno a la alevosía de Marina, en el caso del homicidio de Marina Cabrera, podemos observar que la defensa vuelve a hacer el mismo ejercicio, insistir con sus alegatos de clausura, cuestionando más que la aplicación errónea de la calificante, los elementos probatorios que a criterio de la defensa no configurarían la calificante, construyendo su argumento en esta vista en apreciaciones parcializadas de la prueba, obviando lo que señala directamente la sentencia en el considerando 27º, página 454 de la sentencia. El tribunal se hace cargo de la configuración de la causal alevosa mediante la modalidad de obrar sobre seguro. Desde la página 455, el tribunal comienza a valorar y razonar la prueba en torno a la acreditación de los elementos objetivos. Cómo es el lugar de la comisión del homicidio, un sitio eracio, la víctima vestía sandalias, no existía señal de celular en un socavón minero en donde se produce el asesinato. El lugar, la distancia es 8 kilómetros a Copiapó, no lineales, 8 kilómetros de la zona urbana, que 4 hacia el sur y 4 un camino a un borde del camino hacia la costa. A juicio del tribunal se configura de esta manera el elemento objetivo y se pronuncia separadamente del elemento subjetivo, que lo establece con el conocimiento que queda acreditado que mantenía el imputado en el sector, ya que queda acreditado que el imputado prestó labores entre agosto y octubre del año 2018 en ese lugar, un lugar no conocido por el público o por cualquier persona, como también fundamenta este aspecto subjetivo en los efectos orgánicos que tiene la lesión que le provoca el acusado a la víctima, que la perito médico legista del servicio del Departamento de Derechos Humanos, del Servicio Médico Legal, establece que esa agresión producía una pérdida de conciencia y finalmente le causaba la muerte. De esta manera, el tribunal razona cómo se acreditan los elementos objetivos y subjetivos. Ahora, lo que pudimos escuchar en esta vista respecto al alegato de la defensa, en torno a que se acreditó que existía una confianza o una falta de premeditación. Su señoría, estas circunstancias, si hubieran sido acreditadas, redundarían en otra calificante o en otra vertiente de la alevosía, como es el actuar a traición. Sin perjuicio, la defensa, en el caso de Marina Cabrera, solamente fundamenta la alevosía en el actuar sobre segura y lo hace de una manera coherente, basada en elementos distintos, haciéndose cargo del aspecto objetivo y subjetivo. Por lo que consideramos que no se produce un error y la mera apreciación de la prueba que repite la defensa no podrían llevar a configurar un error en torno a la aplicación de esta causal. Respecto a la otra causal subsidiaria, en torno a la letra B del artículo 373, respecto al agravante 12 numeral 14. Es preciso señalar que la defensa argumenta, en primer lugar, el momento procesal en que se produce la alegación de esta causal, que sería, para juicio de la defensa, la determinación de la pena. Como bien señala la defensa, la agravante 12 numeral 14, la doctrina la ha llamado reincidencia impropia o ficticia, no propiamente reincidencia. Esta misma agravante establece una descripción que se incorpora al hecho punible. Es más, requiere que sean acreditados dos elementos: haber sido condenado el sujeto por una pena y cometer otro delito cumpliendo esta o durante el periodo que debía cumplirla. Estas
circunstancias además son incorporadas en la descripción fáctica de los hechos tanto por el Ministerio Público como esta interviniente, por lo que el tribunal lo considera al momento del veredicto. Por otro lado, la defensa no hace alegaciones ni en la audiencia de veredicto ni en la audiencia de determinación de pena el momento en que debía ser alegada esta causal. Además, su señoría tampoco introduce elementos para que el tribunal pudiese haber considerado una forma distinta de acreditar esta agravante. De cualquier manera, entendemos que el momento de aplicación de esta agravante obedece una regla procesal y no una regla sustancial, que no implica una errónea aplicación del agravante por sí sola. También establece como argumento la defensa que el tribunal, a través del principio de especialidad, no debió haber aplicado la agravante, sino el decreto 321, artículo 7. Su señoría, este reglamento, esta normativa establece una atribución a otro órgano jurisdiccional que es Gendarmería y la Comisión de Libertad. Y tampoco redunda la aplicación de este reglamento o es disyuntiva a la aplicación de esta agravante, porque es una revocación de un beneficio y no el establecimiento de una sanción. Malamente el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó podía pronunciarse sobre este reglamento y no aplicar la descripción típica y apropiada que establece la 12 numeral 21. Tanto es así, su señoría, que el legislador establece un delito específico en el momento de quebrantamiento de condena a partir del artículo 90 y siguiente del Código Procesal Penal, y aún así hace aplicable las agravantes de reincidencia del 12 numeral 15 y 12 numeral 16. En este caso, su señoría, solamente se alegaron la 12 numeral 14. Por lo que consideramos que no existe argumento en que se pudiese considerar una errónea aplicación del derecho de esta causal. Respecto a la misma causal del artículo 373, letra B, en torno al agravante 12 numeral 21, su señoría, me voy a allanar a lo señalado por la representante del Ministerio Público y voy a agregar ciertas alegaciones. Debemos comprender que nuestra legislación a partir del año 2012 agrega a través de la ley 20.609 que establece medidas contra discriminación esta agravante. De manera que es relativamente nueva nuestra legislación actual y su razón de ser es precisamente poder distinguir y resguardar acciones delictivas respecto de determinadas personas que comprenden categorías de especial protección del Estado en su conjunto y que es concordante con las exigencias internacionales en los compromisos que tiene el Estado de Chile respecto al irrestricto resguardo de los derechos humanos. Por lo que resultará muy interesante lo que sus señorías excelentísimas pudiesen determinar en torno a esta causal, porque este es un lamentable caso de acciones de discriminación. Como lo considera la perito Vivian Busto, en que cita el tribunal en el considerando 25º, página 535, para acreditar esta causal, Vivian Busto señala dentro de sus alegaciones que el actor delictivo del imputado correspondería a asesinatos seriales, cuantitativa y cualitativamente. Cuantitativamente porque existen 3 víctimas con identidad de género femenino, y cualitativamente, sus señorías, porque establece medidas, contexto, para acreditar sus acciones delictivas. La defensa intenta señalar supuestas confusiones en cuanto a la categoría genérica, las que no pueden considerarse de tales, en atención a que una mujer, bajo la determinación biológica, generalmente corresponde a una identidad de género, lo que en la lecturas especializadas se denominan mujeres cisgénero. Sin embargo, existen casos en que la identidad biológica no corresponde a una identidad de género, que es el concepto de las mujeres trans. Si bien es cierto, su señoría, tenemos una legislación vigente que entiende la identidad de género como una categoría sospechosa. Y ahí tenemos que citar la ley 21.120, que establece la identidad de género y que queda expresado de la misma manera que el sentenciador lo hace en la página 536, como una convicción personal. La defensa, durante todo el juicio, no entró a cuestionar la identidad de género de Susi Montalbán, por lo que el tribunal malamente podría generar distinciones al respecto. Es más, haber establecido diferencias que no fueron alegadas habría concurrido en actos de discriminación. Y precisamente esta misma ley establece un refuerzo al deber de los órganos del Estado en cuanto al trato y el principio no de discriminación a mujeres con identidad de género trans.
En este considerando, su señoría excelentísima, en la jurisprudencia que han hecho en temas de discriminación por la aplicación de la ley 20.066, han señalado de manera coherente que la protección jurídica a la identidad de género se encuentra presente durante todo el ordenamiento jurídico, y por estimarse una categoría sospechosa e indiciaria de discriminación arbitraria. Es precisamente esta ley la que establece esta agravante, que mantiene las mismas categorías la descripción del 12 numeral 21 con el artículo 2 de esta ley. Si nosotros revisamos la historia fidedigna de esta ley, el mensaje que se mantiene como texto actual del agravante establece categorías como sexo y identidad de género, a pesar de que podrían considerarse como análogas. Sin perjuicio, se consideran de manera separada, precisamente por la posibilidad de que pudiesen no configurar una en la otra, que es en el caso de las mujeres trans. Por lo que las confusiones que establece la defensa no son tales. El sentenciador, en la sentencia que se trata de impugnar, en la página 536, realiza una acreditación al establecer un plus de gravedad particular en atención a las víctimas. En la página 540, desarrolla la motivación de discriminación en torno a la identidad de género, el efecto de conmocionar condiciones de seguridad existencial a un colectivo vulnerable, que ahora en esta vista la defensa cuestiona, sin perjuicio, olvida que la misma defensa, que el argumento de la causa principal y el hecho de que el imputado no participara en el juicio de manera presencial era precisamente por la conmoción que generó estos delitos en la comunidad de Copiapó. No podemos dejar de observar, su señoría, que los delitos se cometen en menos de un semestre del año 2019. 16 de enero del año 2019, 5 de febrero del año 2019 y 23 de enero del 2019. En ese periodo desaparecieron mujeres en Copiapó. Cada víctima las une solamente el actuar homicida del imputado. La sentencia en cuestión establece y sustenta su razonamiento y su convicción en torno a la prueba rendida. Desde la página 144 cita especialmente a la perito Vivian Busto, que describe que el actuar del imputado establece dinámicas femicidas, que las víctimas eran únicamente mujeres y que eran vistas como objetos y no sujetas de derecho. Por otro lado, sustenta su razonamiento en la prueba de Elías Úbeda, perito del Servicio Médico Legal, que a través de su expertise y la pericia que le realiza al imputado determina que el imputado tiene una vinculación con el género opuesto de manera como objetos despersonalizados, redundando en la idea de que el imputado no veía a sus víctimas como sujetas de derecho. Precisamente, su señoría, no haber considerado esta agravante habría sido una infracción a los tratados internacionales en cuanto a hechos de discriminación y hechos de violencia contra la mujer que la establece la CEDAW y la Belén do Pará. Y además haber hecho caso omiso a lo que señala directamente las disposiciones legales en torno a la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. En este considerando, su señoría, consideramos que no se configura una errónea aplicación de esta causal, es más, no haberla observado constituiría una infracción a los tratados internacionales. En cuanto a la última causal, que es la del 373 letra B, en relación con la determinación de pena que realiza el tribunal, es preciso señalar que el texto impugnatorio, su señoría, solo cuestiona la determinación de pena o este concurso homogéneo a través de la aplicación del artículo 351 respecto a los dos homicidios alevosos, manteniendo la sustracción agravada por el homicidio y el incendio. Y aquí, su señoría, es preciso volver a establecer lo que ya esta excelentísima Corte ha señalado en la causa 7.891 del año 2020. Cito textual: la determinación de la pena constituye una labor privativa del órgano jurisdiccional, cuya decisión se concreta en el fallo, de manera que la solicitud de la defensa en orden a impugnar una pena menor no tiene influencia sustancial. En este considerando y entendiendo que la defensa alega todas sus causales de manera individual y de manera subsidiaria, al momento de analizar esta causal, de manera explícita y implícita, está acreditando los homicidios alevosos, la concurrencia de la 12 numeral 14 y la 12 numeral 21.
En este considerando tenemos que primero establecer delitos graves que afectan a mujeres que se cometen estando el imputado cumpliendo una condena por delitos que también afectaban a mujeres, que el legislador intenta proteger o entender, resguardar la peligrosidad de una persona que vuelve a cometer delitos similares. Por otro lado, al ya haber reconocido la 12 numeral 21, estamos hablando de actos de discriminación. Estos 3 delitos fueron en un contexto de discriminación, violando de manera evidente la disposición, el artículo 1 de la Belén do Pará y el artículo 1 y 2 de la CEDAW. Ahora, su señoría, tenemos que entender la trascendentalidad de la petición que está haciendo la defensa. En el hecho concreto, establecer 2 crímenes discriminatorios como uno, la sustracción como otro, y el incendio con 20 años de presidio mayor en su grado máximo. ¿Existe trascendencia en modificar la decisión del tribunal? Evidentemente no, quedarían 2 cadenas de perpetuo calificado por los homicidios alevosos según la teoría de la defensa y por la sustracción, además los 20 años por el presidio mayor a su grado máximo por el incendio. Pero sí es trascendente en cuanto a determinar los actos de discriminación. Y acá, su señoría, es relevante señalar los deberes del Estado. Al reconocer la 1221, ya estamos hablando de infracciones de la Belén do Pará y la CEDAW. En el artículo 7 de la Belén do Pará se habla de la debida diligencia, sancionar actos de violencia contra la mujer. En la letra E, tomar medidas apropiadas para modificar prácticas jurídicas o constitucionarias que respalden o toleren la persistencia de la violencia contra la mujer. Y la letra F, establecer el acceso efectivo a procedimientos legales y justos. Acá, su señoría, el derecho al acceso a la justicia tiene que ser mirado de manera individual. Son 3 víctimas distintas. En las que el acceso a la justicia, en la fase que está cuestionando la defensa, que es la aplicación misma de la sanción, tiene que ser respetado. Además, su señoría, debemos considerar que en la propuesta que nos hace la defensa de acumular homogéneamente 2 homicidios alevosos, implícitamente, ¿qué sería? Desconocer o el homicidio alevoso de Susi Montalbán o desconocer el homicidio alevoso de Marina Cabrera, una mujer trans y una mujer indígena. Este es el contexto y la trascendencia de poder aplicar. Si bien es cierto, el Tribunal Oral en lo Penal decide aplicar el artículo 74 como un concurso material, y también entendiendo el mismo requisito de este artículo, dispone que se debe aplicar cuando la ejecución es imposible o si de ello hubiese resultado ilusoria alguna de las penas. Aplicar el artículo 351 haría ilusoria la pena y la sanción a uno de estos casos. No cualquier caso, actos de discriminación y actos en donde el imputado ya habría sido condenado por un órgano jurisdiccional al cumplimiento de una condena, y aún así, estando con beneficio, comete actos a las mismas sujetas pasivas. Es así, su señoría, que entendemos que no existe ninguna infracción que pudiese entenderse como un error sustancial. Entendemos que la determinación de pena es una facultad del tribunal. En este caso, el tribunal de mayoría no opta de una manera irracional, sino lo hace en el cumplimiento y haciendo un control de convencionalidad a los tratados internacionales. De las 3 víctimas que represento, es así, su señoría, que solicita el rechazo de cada causal, de cada una de ellas, y que esta excelentísima Corte pueda determinar que el juicio oral llevado a cabo no es nulo y que la sentencia no carece de ningún vicio de nulidad. Muchas gracias, su señoría, excelentísima. Bien. ¿Le corresponde entonces alegar a quién? ¿A doña María Barra? Sí, señor. La escuchamos. Gracias, señor presidente. Con la de su señoría excelentísima, comparece Estrado María Francisca Barra Díaz en representación de la Defensoría de la Niñez, solicitando que el recurso de nulidad sea rechazado en toda cada una de sus partes en mérito de los siguientes argumentos que procedo a exponer. Relevar, su señoría, que solo me haré cargo de aquellas causales que guardan relación con el hecho número 4, esto es la sustracción de menores con homicidio, dado que es aquello lo que nos convoca como acusadores particulares en esta causa. Respecto de la causal principal, su señoría, esto es la prevista en el artículo 363, letra A del Código Procesal Penal, donde la defensa reprocharía una eventual infracción sustancial a lo que es el derecho al debido proceso y a lo que es el derecho a la defensa. Nos parece como querellante y como acusadora particular que no se configura la causal. Y ello en virtud de los siguientes argumentos.
Efectivamente, como ya han indicado mis antecesores, la decisión que adopta el Tribunal Oral en lo Penal en cuanto a que el acusado compareciera de manera telemática al juicio es una decisión absolutamente racional y amparada en derecho. Efectivamente, Gendarmería comunica en el tribunal, al tribunal en el fondo con fecha 25 de abril del año 2022 la necesidad de reconsiderar la comparecencia telemática del acusado al juicio, toda vez que por razones de seguridad se hacía imposible trasladarlo a un centro penitenciario de mediana seguridad, y además tomando en consideración también la connotación pública que el juicio en el fondo acarreaba. El tribunal cita audiencia y previo debate, es decir, garantizando, por cierto, lo que son las garantías de un debido proceso, adopta la decisión fundada de que el acusado finalmente compareciera de manera remota. Luego, durante el desarrollo del juicio, su señoría, efectivamente la defensa logra sostener de manera reiterada entrevistas privadas con sus representados, logra contraexaminar adecuadamente peritos y testigos, en este punto relevar, su señoría, que no existió ningún tipo de incidencia dentro del juicio por parte de la defensa que diera cuenta de alguna situación puntual que podría haber alertado en el fondo una infracción a lo que es el derecho a la defensa del debido proceso, y el tribunal además concede todos los mecanismos tecnológicos que, bajo el amparo de la ley, por cierto, eran necesarios para resguardar los derechos del acusado y también de la defensa. En ese sentido, el tribunal, en el fondo, se desarrolla el juicio de manera interrumpida, y finalmente se presenta, su señoría, que respecto al principio de inmediación, que ha reprochado en el fondo la defensa, nos parece que el propio legislador se ha colocado en la necesidad de regular en el fondo este tipo de comparecencias, no por ello podemos establecer de manera genérica que se transgrede el principio de inmediación. El tribunal en el fondo se empapa de manera directa igualmente de los mecanismos probatorios a través de un juicio que no deja de ser oral, ya en ese sentido, y bajo ese contexto nos parece que la causa no puede prosperar. Finalmente, precisar que la defensa en su alegato alude a que la ley 21.394 fue creada para situaciones de pandemia, en circunstancias que la propia ley indica que introduce reformas al sistema de justicia precisamente para enfrentar la situación post-pandemia, es decir, para enfrentar en el fondo la situación posterior al estado de excepción. En ese sentido, con respecto a esta primera causal, nos parece que la decisión adoptada por parte del tribunal y el desarrollo del proceso no da cuenta de manera alguna, señoría, de una infracción sustancial a las garantías del debido proceso y el derecho a defensa, y por tanto no puede prosperar. Respecto de la causal subsidiaria, señoría, esto es la buena aplicación del derecho establecida en el artículo 363, letra B, en cuanto al agravante prevista en el artículo 12, número 14 del Código Procesal Penal. Primeramente, relevar que en cuanto a la oportunidad procesal que ha reprochado la defensa en cuanto a que debió haber sido debatida o debió haber sido valorada, la agravante nos parece que primeramente no guarda relación con la causal invocada, y por tanto por ese hecho no pudiese prosperar porque no se encuentra suficientemente fundada la causal, pero además indicar que dentro del proceso tampoco existieron incidencias respecto a esta oportunidad procesal bajo ese contexto de llegar a vincularse siquiera con lo que es la garantía del debido proceso, no se encontraría preparada. Sin embargo, ya entrando al fondo de las alegaciones de la defensa, no concordamos con la defensa con que las consecuencias jurídicas del quebrantamiento de la libertad condicional solo puedan circunscribirse al decreto 321. Y ello, su señoría, porque son consecuencias jurídicas diversas a las dispuestas por la agravación de la pena por parte del legislador penal. Efectivamente, el legislador penal lo que sanciona, o más bien dicho, lo que agrava en el artículo 12, número 14 del Código Penal, no es el quebrantar, sino que es el delinquir tras quebrantar. Básicamente eso es lo que agrava ya en el fondo la conducta de la gente, y precisamente ¿por qué? Porque en definitiva en este caso lo que entiende el legislador es que la pena no cumplió con su fin persuasivo, en tanto que las consecuencias disciplinarias o las otras consecuencias que pueda producir el decreto que regula la libertad condicional se centran única y exclusivamente en el quebrantamiento. Así nos parece que no existe ningún obstáculo, ni óbice, ni tampoco una derogación tácita que haga el decreto de ley en cuanto a la aplicación del artículo 12, número 14 del Código Penal, y en ese sentido, tal y como lo han indicado mis antecesores, efectivamente en el proceso quedó suficientemente acreditado que el acusado comete en el fondo los crímenes en cumplimiento de una libertad condicional a propósito de sentencias firmes y ejecutoriadas en el fondo del caso por el Tribunal Oral en lo Penal, conforme a lo cual entendemos que esta causal tampoco debiese prosperar. Respecto de la reaplicación del derecho prevista por parte de la defensa en cuanto a la aplicación de la agravante del artículo 12, número 21, no concordamos con la defensa en cuanto a que el tribunal no haya efectuado una construcción argumentativa jurídica racional respecto del agravante. Efectivamente, considerando 35º letra E, su señoría,
se hace cargo adecuadamente de esta construcción argumentativa, partiendo inclusive desde aspectos dogmáticos hasta ya entrar a lo que es la valoración probatoria de los elementos del agravante. Y efectivamente llega a la convicción que los crímenes son cometidos bajo motivos y razones, por cierto, de género, y además privando a las víctimas de su derecho a igualdad. Para precisar aquí, su señoría, efectivamente el fallo se hace cargo de los aspectos estrictos del agravante, de los elementos de discriminación y odio, de la historia fidedigna de la ley 20.609, y en particular, que es una de las cosas que más relevó por parte de la defensa, de la idoneidad de las conductas para alterar la seguridad de este colectivo vulnerable, esto es, mujeres o aquellas que se sienten como tales. Y dentro de esta argumentación, en el fondo, absolutamente lógica y racional que hace el tribunal, por cierto, se hace cargo de los elementos probatorios que le permiten llegar a esta convicción, destacando, como ya lo han indicado mis antecesores, la declaración de la perito Vivian Busto, que desde un punto de vista criminodinámico, ya médico-legista, nos indica que efectivamente se advierte un perfil común de selección ya de la víctima por parte del agresor, y que efectivamente las características que presentan estas tres conductas en el fondo permiten concluir que el género constituye un elemento relevante y motivante al momento de consumar los ilícitos. Esta declaración, por cierto, es complementada por otros mecanismos probatorios, siendo destacable también lo que indicó el perito psicólogo Elías Gúdea, en cuanto a la vinculación que tenía el acusado con el género opuesto, estableciendo, por cierto, un vínculo absolutamente despersonalizado, un vínculo autoritario y además una conceptualización del género opuesto como un objeto. Bajo ese contexto, señoría, entendemos, por tanto, que existe una construcción argumentativa dogmática y tanto también fáctica por parte del tribunal absolutamente coherente, y no entendemos que, por tanto, la causal en el fondo pueda prosperar. Finalmente, su señoría, para no extender demasiado mi alegato, indicar que respecto de la causal subsidiaria establecida por parte de la defensa en cuanto a la no aplicación del derecho, en cuanto a la aplicación del artículo 64, me parece importante relevar que el recurso no se hace cargo ya de reprochar que haya existido una errónea aplicación del derecho respecto del hecho número 4, esto es la sustracción de menores con homicidio. Por tanto, nos parece que es una alegación que se hizo un tanto extemporánea en lo que es la alegación y que por ese hecho no debiese prosperar. Sin embargo, me voy a hacer cargo del fondo, y en ese sentido estamos absolutamente de acuerdo con en el fondo, argumentos que utilizó el tribunal para desestimar, en el fondo, lo que es la aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal, en este caso, respecto de la sustracción de menores con homicidio. Y ello precisamente porque la construcción argumentativa que hace el tribunal es considerar que no estamos en presencia de los mismos, o sea, de delitos de la misma especie, porque se trata de bienes jurídicos diversos. En particular, y que es lo que reprocha la defensa, el tribunal inclusive recurre al criterio de sistematización de parentesco del profesor Mañalich, y efectivamente recurre a, en el fondo, establecer cuál ha de ser considerado el bien jurídico preponderante en el caso de la sustracción de menores con homicidio, y en ese caso lo que hace el tribunal es hacer el siguiente argumento: entender que en la sustracción de menores con homicidio el bien jurídico preponderante es la libertad ambulatoria, pero no tan solo eso, sino que también la autonomía progresiva del adolescente, el resguardo, en el fondo, respecto de la esfera de resguardo respecto de sus padres y la seguridad individual. Y que a propósito de la transgresión de esos bienes jurídicos, se cometen, en el fondo, una transgresión a otros bienes jurídicos, como la vida, tratándose de un delito pluriofensivo. Bajo ese contexto, señoría, no es posible, en el fondo, entender que en este caso nos encontramos bajo bienes jurídicos iguales o delitos, en el fondo, de la misma especie, comparándolo con un homicidio que únicamente protege lo que es la vida. Y finalmente indicar que esto, la determinación de la pena que hace el tribunal, por cierto, no tan solo se sustenta en un criterio de proporcionalidad en observancia a las víctimas, sino que también lo hace desde un punto de vista dogmático, tomando en consideración, por cierto, elementos objetivos ya del injusto penal. Y bajo ese contexto nos parece que tampoco habría una errónea aplicación del derecho y por tanto la causal tampoco debiese prosperar. Conforme a todo lo expuesto, señoría, solicito que el recurso de nulidad sea rechazado en toda y cada una de sus partes por no configurarse ninguna de las causales que han sido invocadas por parte de la defensa. Gracias, señor presidente, y gracias, señor ministro. Muy bien, me interesa precisar algunos puntos que no hubiesen quedado debidamente sentados. Sí, señor presidente. Bien, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Solo partir diciendo que efectivamente el Tribunal Oral en lo Penal tuvo acreditado, en este caso, 3 crímenes horribles que, por supuesto, que nos hacen transitar por los rincones más oscuros de la conducta humana.
El punto es, excelentísimo tribunal, que aquí tanto el tribunal oral en lo penal como los querellantes y el Ministerio Público estiman que esta sentencia establece una retribución justa por estos 3 crímenes. El problema es que nunca es justa una retribución que se aleja de la aplicación de la ley. Esa es la gran diferencia entre una sentencia que entiende a la retribución como una venganza, donde la retribución no tiene límites, a una sentencia que aplica una pena, que se sujeta a un proceso y que se sujeta a los parámetros que establece nuestro ordenamiento jurídico. Aquí, excelentísimo tribunal, la pena que se le impuso a mi representado debe ajustarse a la ley. Y por 2 elementos principalmente que voy a relevar en esta réplica, estas penas no se ajustan precisamente a nuestro ordenamiento jurídico. Aquí, excelentísimo tribunal, tal como el colega Farías tenía colgada a su espalda una reproducción de la diosa Justicia, aquí la justicia tiene que ser ciega, y en ese sentido, excelentísimo tribunal, pedimos que la justicia se vende los ojos y aplique la ley. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, respecto a la primera causal subsidiaria, errónea aplicación del derecho en cuanto a la configuración de la agravante de discriminación, 12 número 21. Aquí todos los intervinientes han sido sumamente enfáticos en que el tribunal tiene por acreditado un patrón de conducta. Está acreditado en el juicio y eso no está discutido en esta causal. Dicho patrón de conducta se configura a partir de 3 elementos. 3 víctimas mujeres, delitos sumamente violentos y actos posteriores sobre los cuerpos de las víctimas. El problema, excelentísimo tribunal, de entender que esos 3 elementos configuran la agravante en comento es que se vulnera derechamente el principio de inherencia. Aquí hay 3 bienes jurídicos personalísimos afectados, la vida de estas 3 mujeres, efectivamente. Por eso el delito de homicidio y el delito de homicidio calificado tiene una de las penas más graves en nuestro sistema jurídico. Por otro lado, son delitos sumamente violentos y por eso mismo las penas son impuestas de la forma en que son impuestas para cada uno de los delitos dentro del marco penal, precisamente porque la violencia y el nivel de violencia es algo que inherentemente queda integrado en las penas de presidio perpetuo calificado. Excelentísimo tribunal, finalmente los actos posteriores son manifestaciones de un autoencubrimiento. Y el autoencubrimiento por regla general es impune. Aquí, excelentísimo tribunal, no existe realmente nada adicional que permita tener por configurada la agravante. Estos no son delitos de odio, son crímenes espantosos, son crímenes horribles, son crímenes contra víctimas inocentes, por supuesto, pero no son delitos de odio. Valorar 2 veces circunstancias inherentes a la comisión de cada uno de estos delitos es sobrepasar la prohibición de exceso. Excelentísimo tribunal, aquí la querellante señora Morales nos ha señalado hace unos momentos que existió una gran conmoción en las afueras del tribunal al momento de la formalización. Y eso es efectivo. Pero esa conmoción no puede ser la que genere la concurrencia del agravante, porque recordemos que esta agravante debe analizarse ex ante. El ánimo subjetivo de causar una conmoción en el colectivo se analiza ex ante, no ex post. Por lo tanto, ese argumento debe ser absolutamente descartado. Excelentísimo tribunal, mi segunda alegación en esta réplica dice relación con la segunda causal subsidiaria, errónea aplicación del artículo 74 del Código Penal en desmedro de la regla del 351 del Código Procesal Penal. En primer lugar, tanto la distinguida colega del Ministerio Público como la señora Morales, al citar fallos, han incurrido en una confusión que es importante despejar. No es lo mismo la determinación judicial de la pena que la individualización judicial de la pena. La determinación es un ejercicio que queda supeditado a la estricta aplicación de las reglas legales que lo regulan, mientras que la individualización supone el ejercicio del arbitrio o de las facultades del tribunal para imponer la pena en la gran mayoría de los casos dentro del grado.
Y esos ejercicios son diversos. Y las dos sentencias que han citado el Ministerio Público, la 33699 del año 2019 y la que acaba de citar la señora Morales, 7891 del año 2020, son sentencias que se refieren a individualización judicial de la pena y no a determinación judicial de la pena. Por lo tanto, son supuestos distintos. Pero además de eso, traigo a colación esas mismas sentencias. 33699 del año 2019. Aquí, excelentísimo tribunal, la representante del Ministerio Público le quiere hacer creer a su señoría excelentísima que el gran fundamento del rechazo de esa errónea aplicación del derecho es que la individualización judicial de la pena es una atribución del juez. Eso fue lo único que ella citó de la sentencia. Y eso es efectivo. Pero aquí estamos hablando de determinación judicial de la pena. Y es importante tener en consideración que el considerando 46 de esa sentencia citada, que es precisamente el fundamento del rechazo de la causal, que convenientemente la colega del Ministerio Público olvidó citar en sus alegatos, el fundamento es el siguiente, son dos. El primero, el recurrente no explicó cómo el 351 o la aplicación del 351 en ese caso era más favorable para el imputado. En este recurso está perfectamente explicado. De aplicar el 351 eliminamos un presidio perpetuo calificado. ¿Qué más explicado que eso? Pero el segundo punto de esa sentencia para rechazar la errónea aplicación del derecho era que no existía influencia sustancial en los dispositivos del fallo, porque tanto aplicando la regla del 74 como la del 351, el tribunal oral en ese caso que citó el Ministerio Público podía llegar a la misma pena. Caso radicalmente distinto a este. Excelentísimo tribunal, aquí se nos ha señalado, especialmente por parte de la colega del Ministerio Público, que hay una serie de tratados internacionales de derechos humanos que obligan a sancionar estas conductas de la forma en que se ha hecho. De hecho, han utilizado esos argumentos para que se desestime esta causal de errónea aplicación del derecho. Y en particular, tanto la colega del Ministerio Público como la señora Morales hace unos momentos citaron el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, la obligación de diligencia debida. Pero la obligación de diligencia debida supone prevenir, investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer. En este caso se ha investigado y se ha sancionado. Pero el artículo 7b no obliga a imponer penas determinadas. El artículo 7b no obliga ni le pide a los estados parte que desprecien el ordenamiento interno para efecto de imponer penas que desbordan el sistema jurídico nacional. Si seguimos hablando de tratados internacionales, excelentísimo tribunal, el propio Estatuto de Roma contempla una regla para imponer penas cuando hay más de un crimen. El Estatuto de Roma que contempla los crímenes de lesa humanidad, los crímenes más espantosos contra la humanidad, establece en su artículo 78, número 3, que en el caso de haber varios crímenes, la pena máxima que se puede imponer es una pena de reclusión a perpetuidad. En este caso hay 3 penas de presidio perpetuo calificado impuestas a mi representado. Y por lo demás, esto no es ajeno a la jurisprudencia de esta excelentísima sala, tanto por la aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, como por aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal. Esta excelentísima sala, sostenidamente en el tiempo, ha entendido que es aplicable la regla de acumulación jurídica del 351 del Código Procesal Penal, incluso en delitos que afectan intereses personalísimos. Recientemente, el 17 de noviembre de 2020, en el fallo 29534 del año 2018, cuando se dictó la sentencia de reemplazo, el voto de mayoría del ministro Kienzmüller, del ministro señor Brito, del ministro Valderrama y del ministro Dam, e incluso el voto de prevención del ministro señor Llanos, estimaron que para determinar la pena en una causa donde los delitos base eran una serie de homicidios calificados, la regla para determinar la pena era la del 509 del Código Procesal Penal, misma regla del 351. Y en el rol 1379 del año 2022, una sentencia de solo unos meses, 24 de junio de este año, se analizó en la sentencia de reemplazo si debía aplicarse el artículo 74 o el artículo 351. Y su señoría excelentísima, en los considerandos 3 y 4 de esa sentencia de reemplazo, señaló que por ser más favorable el artículo 351 del Código Procesal Penal, debía aplicarse, incluso en una causa donde los delitos base eran delitos de homicidio. Fallo pronunciado por el ministro señor Valderrama, el ministro Dam, el ministro Llanos, la ministra señora Letelier y la abogada integrante señora Pía Tavolari. Excelentísimo tribunal, es por estos motivos que pido
se desestimen las alegaciones del Ministerio Público y de los querellantes, específicamente en lo que dice en relación con el capítulo 3 de la primera causal subsidiaria, por la efectiva falta de concurrencia del agravante del 12 número 21, y se desestimen las alegaciones que han sido evacuadas respecto a la segunda causal subsidiaria de nulidad, precisamente porque aquí nuestro ordenamiento jurídico obliga a imponer una pena de presidio perpetuo calificado por los 2 delitos de homicidios calificados por alevosía. Eso es todo cuanto puedo alegar, presidente. Muchas gracias. Gracias. ¿Replica alguien más? Ministerio Público. Ministerio Público, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal, hay un aforismo jurídico que señala: dame los hechos y yo te daré el derecho. Acá hemos dado cuenta latamente de hechos que dan cuenta del asesinato de 3 mujeres. Hechos que cometió Hugo Paolo Pastén Espinosa, generando y aprovechándose de circunstancias que pusieron a las víctimas en la más absoluta indefensión. Hechos que cometió el condenado mientras cumplía a su vez una condena de 24 años con la modalidad de libertad condicional, la que no estaba revocada, por haber cometido 2 delitos de robo con violación, también en perjuicio de 2 mujeres en la ciudad de Copiapó. Hechos que cometió en contra de 3 mujeres, 2 de sexo biológico y 1 por su identidad de género, que además dan cuenta de patrones de conducta que se revelan a través de la forma en que estos hechos se cometieron y que además son sostenidos en el tiempo. Hechos que dan cuenta que solamente ataca a mujeres, que las mata de una manera en circunstancias fácticas muy similares, que tal como se ha señalado dan cuenta de este patrón serial y que utiliza violencia extrema en el asesinato. Todas ellas circunstancias que dicen relación con la acreditación específicamente de todas estas agravantes en comento. Respecto de la alevosía, se establecen determinadas circunstancias y especialmente subjetivas por parte del hechor, que no son las mismas que pretende señalar la defensa ahora para la configuración del agravante del artículo 12, número 21. Acá la esencia está en el blanco, en el objetivo que busca el hechor al cometer estos delitos en perjuicio de víctimas determinadas con motivos de discriminación, que no tiene que ver con la alevosía ni con otras cuestiones. No, acá este sujeto ataca a mujeres, las atacas en determinadas circunstancias y solamente por el hecho de ser mujeres. Por lo tanto, todo esto que pretende desvirtuar, todos estos hechos que hemos señalado, configuran el derecho y específicamente estas agravantes que en este momento la defensa pretende desvirtuar y que, como ya hemos señalado latamente, quedó suficientemente acreditado en la sentencia que dictó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó. Y a su vez, todos estos antecedentes fácticos, jurídicos y probatorios fueron valorados por este tribunal en su conjunto y haciendo uso de sus facultades, que es de la esencia de la labor jurisdiccional, es que dicta esta sentencia condenatoria, estimando que en consecuencia, de acuerdo a las reglas de determinación de pena, que es correcto lo que señala la defensa, no hay vulneración de el derecho en la determinación de la pena, porque estima concurrente las circunstancias agravantes y por lo tanto lo que hace es determinar la pena de presidio perpetuo de 3 presidios perpetuos calificados en atención a cada ilícito más los 20 años por el delito de incendio. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal? Estima que una vez aplicada la normativa que corresponde, que es lo que dice relación con la determinación de pena, hace un ejercicio de individualización de la pena que es absolutamente atributiva del órgano jurisdiccional. Y estima que es la pena que se ajusta a todos estos antecedentes jurídicos, fácticos y probatorios que apreciaron directamente los magistrados y que, por cierto, cumplen con el estándar de la debida diligencia que ha aludido la propia defensa.
que la debida diligencia establecida en el artículo 7, letra B, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar la Violencia contra las Mujeres obliga a los estados a sancionar estas conductas. Y eso es lo que hace el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. En atención a la inmediación, analiza todos estos antecedentes y pondera y falla, estimando que esa es la pena, estos 3 presidios perpetuos calificados, más los 20 años por el incendio, se ajusta a lo que los estándares internacionales obligan en atención a las obligaciones del Estado contraídas por este país y en atención a toda la prueba latamente vertida en un juicio que duró más de 35 días hábiles. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, no puede haber error de derecho en estas específicas 2 causales que señala la defensa y, por tanto, solicitamos que se desechen las alegaciones planteadas por la defensa. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Que alguien pueda...? Contreras. Señor Contreras. Su señoría excelentísima, se me escucha bien porque yo escucho con intermitencias. Se lo escucha perfecto. Muchas gracias, señorías excelentísimas. Muy brevemente, en cuanto a la réplica, señala en el artículo 12, número 21, señorías excelentísimas, señalar que el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó no tuvo por acreditada dicha circunstancia agravante por elementos tales como los padrones conductuales del señor Pastén Espinosa. Lo tuvo acreditada en primer lugar con la prueba que se rindió en estrado, también con los elementos doctrinarios que se tuvieron al efecto, también, citando por ejemplo doctrina, que se citó el día martes y el día de hoy, como la ha alegado mi colega Sarnameji y la Defensoría de la Niñez, sino que también su señoría excelentísima hay que tener en consideración la redacción del artículo 12, número 21, cuando dice el que motivado por alguno de los elementos que señala la norma en mención, como el sexo de las víctimas y todos los otros elementos que nosotros ya conocemos. Y el señor Pastén Espinosa, su señora excelentísima, como yo y los colegas que me sucedieron en las alegaciones, tuvo en consideración para cometer todos estos crímenes que nos han tenido el día de hoy. Lo tuvo en consideración. Y el fallo en el considerando 35, el fallo recorrido, lo tuvo en consideración para efectos de tener por acogida esta agravante. Y los peritos, su señoría excelentísima, que declararon y que fueron todos concordantes en aquello, señalaron que el señor Pastén Espinosa se vinculaba con el género femenino de una manera despersonalizada, autoritaria y narcisista. Quiero subrayar esto, narcisista. Entonces, desde ese punto de vista, se tiene plenamente configurada esta circunstancia agravante de responsabilidad penal. En lo que dice relación su señoría excelentísima con lo señalado en el artículo 74 del Código Penal, adhiero a los argumentos señalados por el Ministerio Público, su señoría excelentísima, para no agotar la paciencia de esta excelentísima Corte. Y lo que yo señalé en mis alegaciones el día martes. Es todo en cuanto puedo señalar, señorías excelentísimas. Muchísimas gracias. Bien. Nada Don más. Alex Farías. Señor Farías. No haré uso de mi derecho a rebeldía, a réplica, ya que acabo de alegar y para no ser redundante de todas las ideas que tienen los demás querellantes y Ministerio Público. Muchas gracias. La señora Camila Morales. Señora Morales. Gracias, sus señorías excelentísimas. Sí, haré uso de mi derecho de defensa. Muy breve, su señoría, respecto Derecho a réplica, abogada, si no está siendo usted procesada. Ya, sí, gracias. En atención a los argumentos que señala la defensa en torno a la 12 numeral 21, su señoría, los tipos penales que fueron lamentablemente acreditados por el Tribunal Oral en lo Penal y las agravantes 12 numeral 14 no dicen relación con un sujeto pasivo calificado. ¿Qué significa? Que la norma no hace distinción en cuanto a la calidad de sujeto pasivo, sin perjuicio que el imputado sí hacía esta distinción. La motivación de que las sujetas pasivas siempre fuesen mujeres, la norma no lo recoge y no se sanciona ni por medio de la alevosía ni por medio del tipo penal base del homicidio. Es precisamente la razón de ser del 12 numeral 21, poder establecer
el estándar que solicita la defensa para poder acreditar esta agravante se volvería irrisorio, se volvería no siendo posible acreditar. Acá, su señoría, como ya se señaló, existe un elemento cuantitativo. Cuando la defensa en sus alegatos señaló jurisprudencia de cómo se había entendido esta agravante, era respecto de un caso. Acá, su señoría, son 3 casos que competen sujetas pasivas determinadas en los delitos que ya este tribunal tiene conocimiento. Por lo que solicito se rechace las alegaciones de la defensa. En cuanto a su señoría, la determinación de pena, como señala la representante del Ministerio Público, este es un ejercicio que se hace luego, al final, es la expresión de la valoración de los hechos que tiene acreditado el fallo. Así lo entiende también el Tribunal Oral en lo Penal. Y en cuanto a los deberes internacionales del haberendo para el artículo 7, si bien es cierto, el Tribunal Oral escoge una postura distinta a la tradicional, pero precisamente la letra E del artículo 7 señala la obligación del Estado de tomar medidas apropiadas para modificar prácticas jurídicas. ¿A qué se refiere con esto? La jurisprudencia. Cuando ésta respalde o tolere la persistencia de violencia contra la mujer. Si en este caso no se pudiese abrir la posibilidad de valorar el ejercicio que hace el Tribunal Oral en lo Penal, ¿cuál sería el momento en que podríamos dar aplicación a esta sanción? Entendemos, su señoría, el difícil ejercicio que le toca a esta sala, entendiendo que los derechos humanos no se pesan, pero sí se debe ponderar. Sí se debe hacer una aplicación armoniosa, y esa es la tarea que nos compete. Y aún así, en la determinación de la pena, no solamente es necesario para la concurrencia de esta causa un error, sino que haya que influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Creemos que en ese respecto la defensa no se pronuncia, no establece las diferencias, lo trascendental que sería modificar, hacer una acumulación homogénea respecto de los 2 homicidios alevosos, mantener el de la sustracción con resultado de muerte y el incendio. Pero sí se vuelve trascendental al momento de valorar los actos de discriminación. Por lo que, su señoría, reitero mi solicitud de que se rechace el recurso y se determine el juicio, tanto el juicio como la sentencia, que no incurre en ninguna vicio de nulidad. Muchísimas gracias. La señora Francisca Barra. ¿Me escuchamos? Gracias, señor presidente. Muy brevemente, indicar que de la simple lectura del considerando 35º letra E, su señoría excelentísima podrá advertir que efectivamente el tribunal no toma en consideración circunstancias posteriores a la comisión del hecho para poder configurar la agravante o para poder, en el fondo, determinar la concurrencia de la agravante del 12 número 21. El patrón de conducta, que por cierto exige analizar en el fondo conductas anteriores, coetáneas, posteriores, si bien es cierto, es un elemento de contexto, ¿ya? Lo cierto está en que el tribunal sustenta los elementos del agravante en hechos puntuales referidos y en elementos probatorios referidos netamente a la motivación. Y para ello cobra relevancia lo relevado por la perito Miriam Bustos y el perito Buda. Bajo ese contexto nos parece que estos elementos que incorpora la defensa en cuanto a que el tribunal consideró la connotación pública del juicio, etcétera, para poder valorar la agravante, por cierto, no se ajusta a lo que el fallo, por cierto, realiza, y bajo ese contexto no debiese prosperar esa alegación. Finalmente, en cuanto a la determinación de la pena, efectivamente concuerdo con lo indicado por parte de la defensa en cuanto a que no solo en el mismo ejercicio, pero en esta determinación de pena también, su señoría, que también debemos reconocer una labor, una labor privativa por parte del tribunal de fondo. O sea, el tribunal en el fondo sentenciador, porque aquí precisamente es donde se aplica lo que es el principio de proporcionalidad, y en base a los estándares internacionales que ya han relevado mis antecesores, y en particular también considerando una víctima especialmente vulnerable de 16 años, es por cierto que se llega a la convicción de los 3 presidios perpetuos calificados, considerando además, su señoría, que es una determinación absolutamente ajustada a ley, ya conforme a lo que ya he expuesto dentro de mi alegato. Conforme a lo anterior, solicito que sean rechazadas dichas alegaciones. ¿Nada más? Sí, terminamos. La fecha de lectura, Sí. 3 de diciembre. 3 de diciembre. ¿Cuántos días recoge ahí el 3 de diciembre? Hay aproximadamente 40 días. Ya. 3 de diciembre. ¿Y quién es el ministro o ministra? Señor Llanos. Sí, sí. Bien, entonces ya han escuchado, la resolución será comunicada el día
3 de diciembre próximo, y el redactor de la misma es el ministro señor Llano. Muchísimas gracias.